Luis Miguel Pérez Juárez es académico del Tecnológico de Monterrey y además es internacionalista, experto en conflicto internacional, en negociación internacional y en conflictos bélicos. Me Doctor, imagino. pues a ver, frente a qué estamos, este Pues, intento de guerra, ¿es guerra, no es guerra? ¿Es al capricho de Donald Trump, al capricho de Israel, de Irán? ¿Qué está sucediendo en el mundo, doctor? como suele suceder, Emanuel, primero un enorme saludo para ti y para tu auditorio que siempre te sigue. Hacer varios comentarios. Primero, no estamos en una guerra. Hace muchos años que no se declara una guerra como tal, es decir, una declaración de guerra. Estamos en una situación de una beligerancia que puede superar lo que es una guerra, pero no un estado de guerra declarado. Cuando menos, ninguno de los participantes, ni Irán ni Israel, han declarado como tal la guerra. Irán lo plantea como una agresión que recibe de Israel e Israel lo hace como un ataque preventivo. De cualquier forma, sí, en términos reales estamos en una situación beligerante muy compleja, con actores muy complejos en el escenario internacional. Esto puede desembocar, por supuesto, en una escalada importante de la situación beligerante en Medio Oriente y además en un contagio indiscutiblemente se va a dar a nivel global en nuestro planeta. No hay una guerra como tal, doctor. Es simplemente unos arañazos ahí. Y ayer dice Donald Trump, pues yo voy a decidir en 2 semanas si entro o no le entro. O sea, La situación es muy interesante. Estados Unidos se juega una, como siempre lo ha hecho, es una pieza vital, fundamental y primordial, protagónica en el Oriente Medio. Más de 45.000 miembros de tropas, soldados en toda lo que es la zona de Arabia, en países como Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Emiratos Árabes, junto a todo este equipo. ¿Qué es lo que sucede? Entrar a una beligerancia es ya una guerra declarada. Estados Unidos está tratando de no declarar, de no evidenciar esto hasta no medir muy bien y muy cuidadosamente lo que se está haciendo. Hay una justificación internacional, Emanuel, que sería la siguiente: impedir que el gobierno dictatorial teocrático de Irán obtenga la bomba atómica. Obtener la bomba atómica va contra los reglamentos y los acuerdos internacionales y esto justificaría la entrada. Por otra parte, ciertamente entrar supone iniciar una beligerancia y un combate con un país con un enorme potencial también militar y con relaciones poderosas con Rusia, la Rusia de Putin y la actual China continental, que estamos hablando de ya generar bloques en términos de una guerra. Y una situación realmente de una lucha del egocentrismo, del totalitarismo y egocentrismo y populismo que vemos tanto en los Estados Unidos como con Netanyahu en Israel, y una dictadura del otro lado en el caso de Irán. Es el caldo perfecto, el cultivo perfecto para una tormenta perfecta, que es lo que estamos viendo. Estados Unidos está haciendo una valoración, podemos hacer un adelanto que muy probablemente no habrá la rendición que está esperando Estados Unidos de Irán y muy probablemente sí veremos una escalada, primero en una forma tangencial y después quizás de una forma directa de los Estados Unidos en este escenario. No es por jugarle al adivino, es porque el escenario por sí mismo así lo presenta y las situaciones parecen ya no tener retorno en algunas partes de la línea. a ver, doctor, me gustaría un poco tratar de explicar para desmenuzar el qué está pasando. ¿Qué papel tiene Irán en estos momentos? En el contexto del Medio Oriente, ¿quién es Irán? ¿Qué papel juega? Y además, sí tiene la capacidad para crear una bomba atómica, sí tiene la capacidad para crear un arma nuclear, ese es el miedo, ¿no? De todo el mundo, sabemos que la magnitud de un arma nuclear podría acabar con gran parte, pues no sé, de Emanuel, algunos países. ¿Quién es Emanuel, Irán en este momento? Y luego vamos a quién es Israel. sí, Emanuel, qué pregunta tan interesante, porque realmente se desconoce mucho quién es y qué es Irán ahí. Primero, Irán no es un país árabe. Contrario a lo que la gran mayoría de las personas piensan, Irán no es un país racialmente árabe. Irán es un país, sin embargo, musulmán.
En el mundo musulmán, en el Oriente Medio, donde está geopolíticamente Irán, es un mundo árabe, es un mundo mayoritariamente musulmán. Pero no entre los musulmanes, no todo es cordialidad ni todo es un bloque. Entre los musulmanes está la gran división de los chiitas y los sunitas. En el mundo musulmán, casi 1.000 millones, permíteme cerrar los números, casi 1.000 millones, el 90% es suní y un 10%, una minoría, es chiita. No quisiera meterme en una situación muy compleja de explicar cuál es la diferencia suní y chiita, pero se remonta a la muerte de Mahoma, donde dos grandes divisiones, ¿quiénes seguirían la línea de Mahoma? Los sunitas piensan que sería Ali y los chiitas piensan que sería el suegro de Mahoma. Esto creó una división. Irán es básicamente chiita, mientras que Arabia Saudita y el resto del mundo musulmán es básicamente sunita. No están del todo unidos, pero todos coinciden en una cosa, una religión en común, básicamente, y en general una oposición a la existencia del Estado de Israel, sobre todo ese Estado de Israel que invadió los territorios palestinos. Entonces, si bien hay una coincidencia, Emanuel, no son lo mismo. Uno, no son árabes. Dos, son chiitas. Y tres, son dos polos distintos. En términos, para que nos entendiéramos nosotros, sí, todos somos cristianos, pero los hay quienes son protestantes y quienes lo son católicos, aun cuando todos seamos cristianos. Es un poco esa diferencia. Entonces, sí, nos identificamos, pero por otra parte, también se notan estas diferencias. Por consiguiente, el grupo árabe, el Medio Oriente, no es un grupo monolítico. Irán tiene muchos seguidores, no solo en Irán, Líbano, Siria, principalmente. Por eso los ataques de Israel a Líbano y Siria también tienen un poderoso penetración de Irán y de los chiitas. Los chiitas, desde que llegó los ayatolas, el ayatollah Ruhollah Khomeini en los años 70, cuando cae el Shah de Irán, y luego ahora Ali Khamenei, los chiitas y los ayatolas han dicho literalmente, van por la destrucción de Israel. No hay negociación, no hay cortapisa. Se acaba Israel. Eso es todo. La muerte de Israel es necesaria desde el punto de vista árabe, perdón, musulmán chiita. Se acabó. Eso generó entonces que las tensiones en el momento que tú avisaste de la pena de muerte que los chiitas le dan a Israel, genera una enorme tensión. Ciertamente en los últimos años no solo nunca ha bajado esta tensión, Irán quiere que desaparezca el Estado de Israel sin más concesiones, ni siquiera un pedazo de territorio, sin más concesiones, y ciertamente ha sido una búsqueda constante de llegar a obtener la bomba atómica. Entonces imagínate, Manuel, un país que te amenaza de muerte y que además tenga la bomba atómica, bueno, sería la combinación terrible. Ahora, ¿qué tan cerca está? Donald Trump, en su egocentrismo, en su falta de objetividad, en su falta de claridad de puntos, suele soltar frases con mucho marketing. Estaban a días los iraníes de tener una bomba atómica. Todos los estudios correctos y la Agencia Internacional de Energía Atómica declaran que faltaba mucho y que todavía estaba muy lejos Irán de tener una bomba atómica. Ya sea que le faltara mucho o le faltase poco, lo que sí sabemos es que la está buscando. Pero Sí la también estamos, sabemos, perdón, no, no, tú sí adelante. También sabemos pero que no. también sabemos que les faltase mucho o les faltase poco. También es cierto que desde que los ayatolás llegaron al gobierno teocrático de Irán, la decisión de asuntos internacionales es el exterminio de Israel. Israel aquí parece la víctima y parecería sensato. Hombre, pues voy a hacer un ataque preventivo. Si me están amenazando de muerte, tiene una bomba. Pero Israel también tiene una agenda oculta. Lo que ha sucedido en Palestina, que ha sido también un genocidio, Manuel. Y Palestina es una invasión a territorios que no se le dieron nunca a Israel desde la fundación en 1948. Se hicieron los límites, pues se plantearon los límites que a los días empezó a rebasar Israel.
Y hoy Israel utiliza el argumento de estoy atacando a Irán como para desviar la atención del genocidio que se ha cometido en la Franja de Gaza. Esto entonces hace que, por una parte, haya una condena internacional por lo que hizo Israel en Gaza, pero por otra parte, no puedes al mismo tiempo dejar de reconocer que hay una potencia beligerante, como es el caso de Irán, que amenaza y que busca la bomba atómica. La cercanía de la bomba, yo me voy más como internacionalista, como académico, con la opinión de una agencia internacional de energía atómica, que asegura estábamos todavía muy lejos de lograr la bomba atómica, que del mensaje político, populista, grandilocuente y de marketing que hace Trump de estaban a días y gracias a mí se impidió la bomba. Y bueno, Donald Trump en esta narrativa, en estos sobresaltos tan cambiantes, pues todos sabemos de lo que estamos hablando, fractura el G7, ¿no? Cambia el discurso en momentos que todo el mundo está esperando, bueno, que se llegue a un acuerdo de los aranceles, que se llegue a un acuerdo de estas pausas de las tasas impositivas. El pobre México iba a hablar Claudia Sheinbaum con él y Sí. rompen el escenario. Me voy porque la bomba atómica, Irán y la guerra. ¿Cómo ves la narrativa de Donald Trump, el mensaje que está tratando de imponer? Donald Trump se enfrentó, querido Emanuel, con una realidad que le pegó en la nariz. Y es una cosa es criticar a un gobierno y otra muy distinta vivirlo. Sleepy Joy, que le así calificaba él a Joe Biden, resulta que no estaba haciendo las cosas tan mal, dejó una economía fuerte. Donald Trump llega anunciando que hará América fuerte nuevamente y descubre que sus políticas, en vez de resultar lo positivo que habían creído, generan cosas que nunca habíamos visto en Estados Unidos marchas como nunca las habíamos visto, violencia de parte de todos en muchos estados en favor de los migrantes, una baja de popularidad que para él es como una bomba personal, su baja de popularidad, una falta de credibilidad en el mundo, donde ya cuando amenaza de aranceles los pone, los quita, los pone, los quita, una falta de credibilidad y una división en Estados Unidos. Y hay una fórmula casi infalible de resolver todo esto y es buscarse un enemigo en el exterior. Cuando una nación busca un enemigo en el exterior, suele unificar. Para Donald Trump cae muy bien en este momento el poder tomar la decisión de ir contra Irán. Seguro la popularidad de él, los problemas internos, las divisiones que haya, se reducirán si aparece un enemigo común, el gran monstruo del Ayatollah y el Irán, que es el eje del mal. Eso no está mal. Así que no le falla para él la idea de, no les extraña la idea, ni desagradable la idea de invadir. ¿Por qué si no les es desagradable y no lo está haciendo? Porque hay muchas consideraciones. Y, parece evidente que el poder militar de Estados Unidos es avasallante con respecto al de Irán, pero cuidado, Irán, lo decía yo, podría generar un problema al interior de sus aliados del Medio Oriente, que si bien son aliados de Estados Unidos, cuidado, los iraníes son musulmanes, y la otra, la intromisión de Rusia, la aceptación de lo que Rusia está haciendo en Ucrania y la intervención de China. Eso hay que cuidarlo muy bien. Si por Trump fuera, Emanuel, no esperaríamos 2 semanas, ¿eh? Y ya estaría entrando. Si por Trump fuera Rusia, así. entendemos que Rusia, doctor, Rusia y China estarían del lado de Irán o están también en terreno neutral. No, no, las grandes potencias, y Rusia y China lo son, están en ese concierto, como la Unión Europea, no verás en ninguno de ellos situaciones dubitativas o intermedias, ¿eh? La propia Unión Europea, que fue muy contundente en cuanto a condenar la invasión o los ataques de Israel a la franja de Gaza y a los palestinos, en este momento no tiene ninguna duda. Justifica plenamente el ataque preventivo que hizo Israel. Rusia y China, por su parte, que es tu pregunta, no tendrán ninguna duda. Condenarán el ataque a Irán. Son aliados de Irán y van a condenar el ataque sionista que comete Israel contra Irán. No habrá duda. Si hay esto, ¿se meterán? ¿Realmente sacarán el garrote a golpear cuando golpeen a Irán? Ah, esa es otra cosa.
En el discurso no habrá ninguna duda, pero es muy probable que opten por una visión lejana y testimonial de lo que está sucediendo, a cambio de otras cosas. China se sentirá con toda libertad de hacer lo que ha querido hacer hace tantos años, que es recuperar Taiwán de un golpe, y olvídate, Ucrania queda a merced de Rusia si Estados Unidos entra a Irán. Esto es una geopolítica, repito, no es una adivinanza de posiciones, se da como unas conclusiones obvias. Si tú mueves una pieza, necesariamente vas a descuidar otra. Si tú quieres que Rusia no se meta contigo, si tú invades Irán, Rusia tendrá las manos libres en Ucrania, y China ya se sentirá con esa misma libertad de tomar la posición de Kuwait, perdón, de Taiwán. Por consiguiente, no es fácil. Trump la tiene difícil porque su ego, creo yo, le va a ganar, va a entrar a, a luchar contra Irán, va a buscar que todos sus aliados tradicionales en el mundo lo favorezcan, y un aplauso y una ovación al interior de Estados Unidos atacando Irán. ¿Quién se va a oponer a que el eje del mal no tenga una bomba atómica? Nadie, lo van a aplaudir. El problema está que en el resto del eje también dirán, excelente, invade Irán, y por supuesto nosotros no vamos a meter las manos a favor de Irán, pero lo vamos a defender, diremos que fue incorrecto, y nadie nos detendrá, China de tomar Taiwán y Rusia de decir Odessa, por supuesto pasa a ser completamente mío, y tendrá que someterse Ucrania. Menudo lío, ¿no? Que está el mundo, que está Uf, la geopolítica internacional, que está Donald Trump, que dice se lo atropelló la realidad, ¿no? En la cara, le dio sí. un palmazo en la cara. Doctor, ¿ves que puedan crecer todavía las protestas en Estados Unidos? ¿Ves que pueda todavía crecer las marchas ahí en los Estados Unidos de los migrantes contra estas políticas de Donald Trump, que está tratando de sembrar una narrativa de que, bueno, pues ya no va a permitir la migración a su país? Dos asuntos. Donald Trump ha bajado en su popularidad en casi todos los rubros. En manejo de economía está en menos del 38% de aceptación. En el manejo de cuestiones internacionales también está muy por abajo. Pero en donde está ganando, tiene más popularidad, es en su política migratoria. Al interior de los Estados Unidos, el americano promedio ve muy positivo la seguridad con la frontera sur. Así que las campañas de detención de migrantes, ten la certeza, Manuel, que van a continuar, y van a continuar fuerte. También hay un realpolitik. Ha habido que frenarse cuando se trata de empleados del campo, trabajadores del campo, trabajadores de sectores turísticos y cierto tipo de trabajador especializado, donde ya se frenó. Ha descubierto él que no es todo como sale, pero sí lo vamos a seguir viendo seguramente. Y esta bronca de Israel, Irán y Estados Unidos, es el otro punto, afectará directamente, mucho más de lo que creemos nosotros mexicanos, que nos sentimos lejos. México será golpeado directamente por este escenario que estaremos viendo ahora en Medio Oriente. Doctor Pérez Juárez, te mando un abrazo fuertísimo, fortísimo. Te agradezco mucho que hayas estado en la mesa de debatible. Nos explicas un poquito qué está sucediendo en todo esto que nos tiene nerviosos al mundo. Te agradezco yo mucho a ti, Manuel. Siempre es un honor y un placer estar con ustedes. Y confío, es un tema tan complejo que a veces explicarlo brevemente no aclara mucho, pero nos da una idea de que la situación es compleja. Decía yo, México va a salir afectado. Es muy probable que en algún momento tengamos el cierre del Golfo de Hormuz. Por ahí pasa más del 25%, el 20% del petróleo. El petróleo a la alza, una sonrisa momentánea de México, que exporta petróleo y verá incrementados sus ingresos, pero en muy corto plazo también veremos cómo suben los costos de las gasolinas. Y México, cuando veamos que se dispara la inflación y digas, ¿qué tiene que ver esto con lo que están haciendo allá en Oriente Medio? Descubriremos un tema extraordinario: la globalización. Siempre yo un honor estar contigo, Emanuel, y espero haber No, servido. un honor para debatible, para 24 horas que nos acompañes, doctor. Y oye, fíjate, sube la gasolina y sube Claro. todo, ¿eh? Lo he comentado varios, sube la gasolina, sube el súper, sube el mercado, sube los servicios, sube todo.
de por sí no la estamos viendo. Menudo lío en el Desde que la está el mundo. tortilla y el tomate hasta la educación, todo sube con la gasolina. Así que cuando veamos que, por ejemplo, una noticia, ya lejano Medio Oriente, a alguien se le ocurrió cerrar el Golfo de Hormuz, eso a mí que me afecta y que me atañe, cuando empieces a pagar la factura de las cosas, verás, wow, el mundo sí está globalizado. Es el doctor Luis Miguel Pérez Juárez, decano del Tecnológico de Monterrey, internacionalista, experto en conflicto y negociación internacional. Doctor, te mando un abrazo fuerte. Gracias nuevamente por Un estar en abrazo debate. muy fuerte también, muchísimas gracias, sí, es un placer.